De aquí soy, de Quintana Roo. El enfrentamiento del presidente López con los intelectuales mexicanos no es nuevo. Se inició hace algunas semanas, cuando desde el púlpito de la mañanera se refirió a algunos y luego les soltó a sus benditas redes sociales para exhibirlos, con supuestos contratos para trabajos realizados al gobierno federal, con relatos que sondean lo más profundo de la corrupción y que supuestamente se daba en Los Pinos, donde el presidente en turno recibía notitas y recaditos solicitándole recursos por esos trabajos, porque no salían por donde debían, y éste se los autorizaba de la partida secreta que se manejaba a discreción de él, y como está el campo de la mente y de la suspicacia sobre todo, de que todos son corruptos en este país, entonces esos relatos y esas leyendas pinescas caen en terreno fértil, y los pelos y señales que supuestamente se dan de tal o cual personaje no tiene mucho que analizarse porque traen huellas dactilares muy claras y reconocidas. Y como es su costumbre, el presidente López se encara y responde con la ironía y la sorna tropical que le caracteriza. De bote pronto espeta: el rey va desnudo. Es la respuesta a un sesudo desplegado público que firman 31 personajes de la intelectualidad mexicana, que se quiera o no, representan un amplio sector de opinión, con sus libros y sus artículos en muchos medios informativos en el país. Ellos y ellas le dicen al presidente en el desplegado que intitulan "Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia", textualmente lo siguiente: han transcurrido casi 20 meses del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El triunfo del presidente fue inequívoco. No obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ello y violando la Constitución, Morena y sus aliados lograron que una minoría de votos se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso. Además, se amplió el número de diputados de su grupo mediante la compra de representantes electos de otros partidos. La consecuencia ha sido la asfixia del pluralismo de la representación en aras de someter al Poder Legislativo a los dictados del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la República ha ido concentrando en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación. Al hacerlo, ha destruido o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales, invocando una supuesta cuarta transformación, menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política. El gobierno de López Obrador ha mantenido una actitud despreciativa no solo hacia las instituciones autónomas, sino también hacia las esferas científicas y culturales, así como más notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. El manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida y por su rechazo a un acuerdo nacional que reactive la economía y salvar cientos de miles de empleos. En su lugar, se ha utilizado la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder. De continuar por este camino, el presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia. Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos políticos de oposición, construyan un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021. Es necesario que esa alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional del Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática. Señor presidente, esto ya está fuera del contexto de que escribieron los intelectuales.
Su principal preocupación es cómo pasará a la historia. Solo le recuerdo que la historia la escriben los intelectuales, buenos y malos. Al parecer una cantidad muy importante están enfrente de usted y usted los reta. Algo muy tropical de aquellos tiempos de Macuspana y la botana de Peje Lagarto. Y como ahí, ahora ya logró unir a los que parecía imposible, a que estén firmando juntos y revueltos este desplegado que dará para mucho más. Sigue armando a los guerrilleros urbanos y un sexenio no da para enfrentarlos y el siguiente, aunque sea de Morena o de su grupo, ya no será igual. Porque hay algo que usted sabe y practica muy bien. El poder no se comparte y las decisiones menos. La de la cola. ¿Será simulación e impunidad en el caso Lozoya o será el juicio del siglo? Donde no solo caerán personajes muy pero muy altos de la pasada administración, pudiendo llegar el caso de tener al primer expresidente en la cárcel. ¿Qué pasará? Esto depende de un solo hombre, de una sola voluntad, de una sola decisión, la del presidente López. De entrada, ya empezó mal la cosa. El extraditado, el corrupto, el símbolo de la corrupción del sexenio pasado, llega a México y engañando a la prensa con un falso movimiento, se lo llevan a un hospital por una anemia desarrollada, problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud. Si checan a los recluidos en las cárceles del país, se quedan sin hospitales. Por favor, no insulten a nuestra inteligencia y luego hacen como que no saben y lo consideran en el reclusorio, tanto el presidente López como el secretario de Seguridad Durazo. ¿Dónde andamos? Buenas noches.